Supongamos que yo quiero mejorar algo. Agarro este palo y digo, lo quiero mejorar. Entonces no me gusta esta punta, lo saco, estas puntitas también las corto. ¿Sí? De acá hay una piña, la saco porque no me sirve. Bueno, ya lo mejoré, ya lo tengo mejor. ¿Mejor para qué? Bueno, para lo que yo quería. Sí, lo que tengo ahora es el palo adaptado a lo que yo quería. Pero el palo, lo que era el palo, está destruido. Lo maté, lo rompí. Eso mismo hacemos las personas con este planeta. Lo queremos adaptar para nosotros y lo estamos destruyendo. En vez de observar cómo funciona y nosotros adaptarnos a él, queremos adaptarlo a él, a nosotros. Esto me hace acordar a cuando los españoles llegaron a Sudamérica y le decían a los indios, de acá hasta ese río, hasta esa montaña y hasta ese otro río, toda esta tierra me pertenece, decía el europeo. Y el indio decía, ¿cómo la tierra le va a pertenecer al hombre? Es al revés. Claro, digo yo, miremos el tamaño, ¿no? ¿Quién pertenece a quién? ¿La tierra nos pertenece a nosotros o nosotros le pertenecemos a ella? Porque la tierra sin nosotros podría subsistir pues de mil maravillas, de hecho mucho mejor, porque no habría tanta polución. Nosotros ponemos por delante nuestros deseos, nuestro gusto, lo que nos gusta, y vamos haciendo y deshaciendo con ese timón. Esto me gusta, esto no me gusta, esto lo quito, esto lo saco. En vez de parar, detenernos para observar en silencio, aprender, ¿sí? Hacer input, que entre la información en nosotros, para que podamos aprender cómo funciona y nosotros sacar el mejor partido de eso, en el sentido de que sea lo mejor para todos, porque hay un solo planeta. Pero también lo mismo hacemos con nosotros mismos. Yo creo que como es adentro, es afuera. Lo que uno hace con uno, lo hace con los demás y lo hace con todo. Yo no me gusto y me quiero cambiar. Y no me importa el precio que pague. No me importa. Y después que me cambie, un día cuando yo sea perfecto según alguna idea, algún patrón, cuando yo me pueda adaptar a ese patrón, bueno, a partir de ahí, voy a estar tranquilo, voy a tener paz, me voy a amar, voy a ser feliz. Es como si estuviéramos haciendo las cosas al revés. Nos estamos poniendo delante nosotros. Si yo me pongo delante de lo que veo, pues no estoy viendo. ¿Y qué es esto? Mis prejuicios, mi experiencia, mi conocimiento, mis traumas, mis teorías, todos mis máster, mi PhD, mi doctorado, mi licenciatura, toda mi experiencia. Y yo intento mirar a través de esto, de todo mi conocimiento. Es imposible. Y venimos así desde hace muchísimo tiempo. Los libros de historia nos han enseñado que a través de la historia no hemos aprendido nada. Me refiero a aprender a vivir en paz, en una tierra en paz, parar las guerras, parar la guerra. Nosotros trabajamos, gastamos muchísimo tiempo y energía, muchísima vida, tiempo de vida en trabajar. De ese dinero se pagan los impuestos. Y con esos impuestos se paga al ejército para destruir. Estamos usando nuestra energía para destruir, en vez de para construir. No sé, me parece que estaría bueno revisar este sistema. ¿Vos estás de acuerdo en que con tu dinero se financie una guerra? Nosotros heredamos un sistema, una forma de vivir. Pero no la revisamos y la seguimos alimentando y seguimos rodando esa rueda, seguimos haciendo girar esa rueda, seguimos y seguimos. Pero eso es lo que eligieron nuestros tatarabuelos. No podemos nosotros elegir ahora algo que nos sirva a nosotros, en vez de seguir repitiendo patrones de conducta, en vez de seguir repitiendo las tradiciones
hacer algo por tradición no es muy inteligente, ¿verdad? Porque simplemente es repetir algo que hizo alguien una vez y yo ahora lo hago porque esa persona una vez lo hizo. Como las corridas de toros, la esclavitud. A ver, cuando nos damos cuenta y paramos la guerra también. La identificación con una nación, la nacionalidad, es la raíz del problema de la guerra. Eso divide. Igual que si yo me identifico con una religión. Yo tomo partido por un grupo. En cuanto yo pertenezco a un grupo, ya hay otro grupo y ya está el conflicto hecho. Para que haya conflicto tiene que haber división. Si no hay división, no hay conflicto. Entonces, si yo tomo partido o en mi ideología, en mi religión, en mi país, bueno, ya estoy en conflicto con los otros países, con las otras ideologías, con las otras religiones. Tener una ideología no es muy inteligente, porque es creer que yo sé cómo deberían ser las cosas, yo sé cómo debería ser el palo, entonces lo rompo y lo adapto a mi patrón. Pero yo no puedo hacer eso con la realidad, yo no puedo obligar a los demás a que piensen como yo creo que deberían pensar. Es muy arrogante decirle a los demás que tienen que pensar como yo pienso, con mi ideología o con mi religión. ¿Por qué tengo que tener una ideología? ¿Por qué tengo que tener la idea de cómo deberían ser las cosas? No han funcionado a lo largo de la historia de la humanidad. Las ideologías, las religiones, los países. Cada vez que ha habido una revolución, se cambió una ideología por otra nueva. Eso ha durado muy poco. Es pan para hoy, hambre para mañana. No podemos dejar la ideología, dejar mis teorías, dejar los debería y ver las cosas desnudas. Si yo no tengo una forma predeterminada de pensar, si yo no tengo ninguna ideología, ningún paquete de ideas, ningún paquete de respuestas previas a las preguntas que puedan venir, ningún paquete de soluciones previas a los problemas que puedan venir, yo voy más liviano, la mente es más ágil, voy más alerta, voy más relajado, y cualquier problema que pueda venir lo puedo atajar por cualquier lado. Ahora, si yo soy de derechas, lo mismo que si soy de izquierdas, yo intento atajar las cosas por la izquierda y a veces las cosas no vienen por la izquierda y a veces no vienen por la derecha. A veces vienen de arriba, a veces vienen de abajo, a veces vienen desde adentro. Entonces, si yo tengo una manera determinada de pensar, una ideología, estoy preso, estoy enjaulado, estoy de manos atadas, estoy preprogramado y ya no estoy pensando yo. Son las ideas de Marx en mi cabeza o las ideas de Adam Smith en mi cabeza. Ya no soy yo pensando. Son las ideas de Jesús, de Buda o de quien fuera. Estoy siendo un instrumento. ¿Qué pasa si dejamos las ideologías y dejamos la experiencia, las opiniones y dejamos las religiones? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que da mucho miedo. Porque no pertenezco a nada que sea más grande que yo, a ningún grupo, a ninguna familia, ¿no? Una vez vi un hombre que decía: los seres humanos son maravillosos, me encantan, los amo. Cada uno. El problema son los grupos. Ya en el jardín de infantes, cuando un niño tiene 3, 4 años, el niño solo es maravilloso, es sabio, es sensato, es honesto, es sincero, es alegre, tiene un montón de cualidades y de virtudes. Ahora, cuando se hacen grupitos y se hacen 3 y van contra uno y le dicen tú no eres de nuestro grupo o lo que fuera, ahí empieza el bullying, ahí empiezan los conflictos, ¿no? Yo pertenezco a un grupo, vos no perteneces, y ahí ya pusimos la línea divisoria. En el universo, en la vida, no hay ninguna división real. Todo es uno. No hay 2 bandos y yo soy de uno o ni siquiera puedo decir que yo estoy de tu bando, porque no hay bandos. Entonces estaría genial que pudiéramos darnos cuenta de eso, que tomando partido, tomando postura, estamos generando tensión, estamos generando conflicto porque estamos poniendo una línea divisoria donde no la hay. Y creo que no es bueno, no nos está haciendo bien.
como seres humanos, como humanidad, como planeta. No estamos usando toda la inteligencia que tenemos. Tendríamos que definir qué es la inteligencia, ¿no? Porque Hitler, por ejemplo, era muy inteligente. Los terroristas que hicieron el 11M han sido muy inteligentes, es decir, pudieron hacer algo que es muy difícil de hacer. ¿Eso es ser inteligente? Me parece que a la inteligencia a veces, a nuestra definición de inteligencia, a veces le falta el otro lado, ¿no? El lado femenino, el corazón, el sentir. Un hombre inteligente es aquel capaz de ser feliz, el que puede dejar la ideología, dejar todo lo que se le ponga entre medio de él y la realidad. Un hombre que no tiene miedo, que vive en el presente, que ve las cosas como son y no como deberían ser, que es él mismo como es y no pretende ser como él debería ser, porque se da cuenta que los deberías son completamente destructivos, fantasiosos, ficticios, ilusorios. Tendríamos que redefinir la inteligencia. Yo diría un hombre inteligente, una persona inteligente, una persona capaz de ser feliz. Pero hay que tener cuidado porque igual alguien dice, y al masoquista le hace feliz que le peguen, entonces hay que pegarle. Creo que hay que ser un poquito más inteligente que eso. Una persona que está en paz consigo mismo y en ese momento está en paz con todo. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Les pido como siempre que le den a me gusta, que le den a compartir, que compartan estos videos en las redes sociales. Esto sería muy bueno para este canal y que también se suscriban apretando ese botoncito rojo de allá abajo. Que estén muy bien.